Bien, estimados estudiantes, ahora sí, en la sesión A habíamos finalizado justo con esta clasificación, una clasificación de dos tipologías, una que corresponde a la división anatómica y otra a la división fisiológica. Pero primero vamos a ver nuestra etiqueta de identificación. Nuestra etiqueta de identificación nos indica que estás en el curso de Biología General segundo grado, siendo hoy domingo 12 de diciembre y nos disponemos a realizar la clase número 4 en su segunda versión, sesión B. Justo en la sesión A habíamos quedado en esta clasificación, que vamos aquí a complementarla, pues decimos que es una división anatómica cuando sean elementos que lo constituyen, o sea, órganos que lo constituyen. La división anatómica son diferentes órganos. Sí, digamos, no diferentes órganos, sino órganos que lo constituyen. Órganos que lo constituyen. Para que sepan. Así es la división anatómica. Órganos que lo constituyen. Y en cuanto a la división fisiológica, es dependiendo a su funcionamiento. Entonces, depende a su funcionamiento. Entonces, yo creo que mejor hacemos lo siguiente. La división fisiológica depende de su funcionamiento. La división anatómica, vamos a hacer aquí, vamos a igualito, depende de los órganos que lo constituyen. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí colocamos, depende de órganos que lo constituyen. Así está mejor. Claro, ahora sí está mejor claro. Podemos entender. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de uno con respecto a otro? Bueno, la división anatómica depende de los órganos que lo constituyen. Date cuenta. Cuando decimos que el sistema nervioso está dividido por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, es que los órganos que constituyen el sistema nervioso central son el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado, si decimos que el sistema nervioso periférico, los órganos que lo constituyen son los nervios craneales y los nervios raquídeos. ¿Listo? Ahí están. Porque esto es una división anatómica, depende de los órganos que lo constituyen. Ahora, cuando estamos hablando de una clasificación bajo la tipología de división fisiológica, depende de su funcionamiento. Tenemos un funcionamiento que es voluntario y consciente, a lo cual le llamamos sistema nervioso somático. Y tenemos un funcionamiento que es involuntario e inconsciente. A ese tipo de sistema nervioso le llamamos sistema nervioso autónomo, porque es involuntario e inconsciente, mientras que el somático es voluntario y consciente. Ahora sí está la situación un poco más clara y espero que hayas comprendido. Por lo tanto, vamos a dejar unos breves minutos con la finalidad de que transcribas todo lo que te hemos explicado hasta este momento. Ya pues.
Bien, ahora sí continuamos esperando que el tiempo le haya sido suficiente. Vamos a seguir avanzando. Y ya sabes que he dicho dos divisiones, sin embargo, fíjate, aquí estamos en el sistema nervioso central. Vamos a analizar el sistema nervioso central en su primera instancia como la clasificación dependiendo de los órganos que lo constituyen. Es decir, la primera clasificación, la división anatómica. Recuerde que hay dos clasificaciones, una división anatómica y una división fisiológica. Por lo pronto, vamos a estudiar el sistema nervioso desde su división anatómica y los órganos que lo conforman. Bien, pero por el momento vamos a borrar esto y estamos en el sistema nervioso central humano. Vamos a tomarle referencia a ese sistema nervioso central humano. Y de allí serían dos elementos que constituyen ese sistema. Vamos a ir a remarcarlo, los órganos que lo constituyen, ¿no? El encéfalo, mira, lo vamos a marcar aquí. Y la otra parte lo constituye la médula espinal. No te olvides, esa es una clasificación que la habíamos hecho en la lámina anterior y habíamos indicado que el sistema nervioso central, los órganos que lo constituyen serían el encéfalo y la médula espinal. Aquí lo puedes ver, sin embargo voy a colocar una línea extensiva aquí, de tal modo que lo puedas entender. Ajá, aquí. De este modo lo vas a entender, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Pero a su vez, el encéfalo queda dividido por tres órganos más. Lo voy a utilizar con estas líneas extensivas, me parece muy prudente. En primer lugar, tenemos el cerebro. En segundo lugar, mira, atento, sería el tallo encefálico. Y en tercer lugar, sería el cerebelo. No, espero que estés entendiendo, ¿no? El encéfalo, a su vez, hay tres órganos que lo constituyen importantes. Sería el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Todos ellos tres, conforman el encéfalo. Por eso que esto es una división anatómica, porque te estoy diciendo los órganos que constituyen cada uno de esas partes. Para la médula espinal, bueno, esa médula espinal es dividida en cervical, torácica, lumbar y sacra. Interesante, volvemos a hacer esa división, igual que hicimos allá. Bueno, esta también tiene una que es esta que está aquí, bueno, ni de modo, la torácica, pero también tiene la lumbar, pero también viene la sacra. Entonces, de esta manera, mira, son los órganos. No te olvides, dos son los principales, el encéfalo y la médula espinal. Pero a su vez, el encéfalo tiene el cerebro, el tallo encefálico, el cerebelo. La médula espinal, cervical, torácica, lumbar y sacra. Ahora, este es un dibujo bastante representativo de lo que queremos expresar. Ahora vamos a estudiar el encéfalo con los órganos que lo constituyen. ¿Cuál es el primero? Mira, el cerebro. ¡Wow! El más importante, ¿no? Ahí empecemos con él, pues. El cerebro está compuesto de dos hemisferios, derecho e izquierdo. Las funciones del cerebro incluyen inicio del movimiento, coordinación del movimiento, temperatura, tacto, visión, audición, habla y lenguaje, juicio, razonamiento, solución de problemas, emociones y aprendizaje. Todas esas son actividades cognitivas que gobiernan el cerebro. Y aparte de eso, el cerebro es quien procesa todas las acciones voluntarias y conscientes. De manera que si de alguna manera, de alguna forma decimos, pues lo más importante del sistema nervioso, pues sin lugar a duda lo ocuparía el cerebro. Estas son funciones muy rápidas. Además, el tronco encéfalo, ¿no? Lo que tenemos aquí. Y a su vez el tronco encefálico, mira a grandes rasgos, mira cómo se divide. Esto es a grueso modo, pues.
mesencéfalo, el puente de Baroglio y el bulbo raquídeo. ¿Pero qué podemos decir del encéfalo? El tronco del encéfalo, línea media o medio del cerebro, está formado por el cerebro medio, las protuberancias y el bulbo raquídeo. Las funciones de esta área incluyen movimiento de los ojos y boca, transmitir mensajes sensoriales como caliente, dolor o ruido, apetito, respiraciones, conciencia, función cardíaca, temperatura corporal, movimiento de los músculos involuntarios, estornudar, toser, vomitar y tragar. Todas esas son funciones del tronco encéfalo. Y finalmente el cerebelo, que constituye uno de los últimos órganos de forma, estamos hablando a grueso modo, del encéfalo, el cerebelo. El cerebelo está localizado en la parte posterior de la cabeza. Su función es coordinar los movimientos de los músculos involuntarios y mantener la posición balanceo. Bien, estimados estudiantes, hasta ahora, bueno, lo que hemos sufrido son interrupciones intermitentes. Son interrupciones, como te lo he dicho, por escasos segundos se nos va la señal, pero luego vuelve a establecer la reconexión de forma automática. Es decir, no nos saca y que nosotros tenemos que conectarnos voluntariamente. No, 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 no. Bueno. Este tipo de conexiones, bueno, como siempre te lo he dicho, el tipo de conexiones lo hace de forma intermitente y se pierde todo lo que hemos venido trabajando. Sin embargo, bueno, volvemos nuevamente a destacar, ya te había destacado, ya había hecho aquí unos gráficos, mientras te estás copiando yo te voy repitiendo nuevamente, así lo haré. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, mira, estos son los principales, y la médula espinal, ellos dos. Muy bien. Recuerda que esos son los dos órganos principales que constituyen el sistema nervioso. Lo habíamos declarado de esta manera, así miran estos dos. Muy bien. A su vez, ellos dos lo conforman siguientes órganos. En el encéfalo tenemos el cerebro, ya lo explicamos, el tallo encefálico, mira aquí está, el tallo encefálico, y además el cerebelo. Ellos tres constituyen el cerebelo, el encéfalo, perdón. Ahora, para la médula espinal, ella está dividida en cervical, bueno, habíamos también indicado la torácica, aquí lo habíamos hecho de esta manera, también habíamos dicho lumbar y sacral. Ahí está, eso lo habíamos indicado en la lámina anterior. No, en la lámina anterior no, en el espacio anterior antes de la interrupción. Entonces, recuerda que son interrupciones intermitentes. Gracias a Dios que son intermitentes, porque crea es la molestia de la continuidad de la clase, no más, pero se recupera todo lo demás. Bien, ahora sí, esto también lo habíamos explicado, algunas funciones principales del cerebro, troncoencéfalo y el cerebelo. Esto lo habíamos discutido muy rápidamente porque de eso se trata. Tener una información global, precisa, pero que dé luz de lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Del sistema nervioso. Particularmente el sistema nervioso central. Dejemos unos minutos entonces para que usted haga su transcripción inteligente.
Bien, estimados estudiantes, vamos a seguir avanzando. Y aquí tenemos otra perspectiva de las funciones del encéfalo. Sin embargo, aquí estamos estudiando prácticamente todos los órganos cercanos al cerebro. Muy importante. Permíteme primero borrar esto. Claro, constituyó un elemento didáctico en la lámina anterior, pero por lo pronto ya no estaría. El cerebro, mira, como te dice, ya sabes que están dos hemisferios, uno derecho e izquierdo, pero además de ello, recuerda que el cráneo es la parte que protege al cerebro, el cráneo, los huesos, ¿no? Protegen el cerebro, aquí lo puedes ver. Sin embargo, fíjate que con el color, este colorcito aquí, puedes observar la línea, es como, ese colorcito es extraño, ¿no? Colorcito como lila. En ese color como lila están indicando algunas funciones del cerebro, más específicamente. Por favor, vamos a leer detenidamente en la corteza cerebral, fíjate lo que dice acá, controla los movimientos voluntarios, se hace consciente las sensaciones procedentes de los órganos, de los sentidos, como ver, oír, oler, sentir, contacto de la piel, olor. Esto es muy importante, más adelante vamos a ver esa distinción de lo que es una sensación y una percepción. Una sensación constituye la capacidad de nuestros órganos para poder captarlo. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar ruido, claro que sí, porque tenemos esa capacidad. Pero de llevar ese ruido a hacerlo una melodía ya es una percepción, porque se tiene que trabajar con la parte de procesamiento de información. Ahora estoy procesando el ruido, me estoy haciendo consciente del ruido. Y justamente esa forma de serlo consciente que le da sentido, óyeme bien, te haces consciente para darle sentido. Entonces ya no es ruido, ahora es una percepción. De eso se trata el asunto. Bien, por otro lado tenemos que constituye esta parte, mira, el cerebro emocional o el sistema límbico. Muy importante, porque mucha gente habla de esto y es bueno que tú lo sepas diferenciar desde ahora, ¿no? Y voy aquí a remarcarlo con el color rojo. Mira, el cerebro emocional o simplemente el sistema límbico. En algunos libros, lejos de hablar de un cerebro emocional, hablamos más bien del sistema límbico. Se relaciona al efecto y las emociones. Bueno, se relaciona al efecto, bueno, al afecto y las emociones. Dolor, pena, alegría, tristeza y miedo. A eso le llamamos el sistema límbico. Todo lo que tiene que ver y cargado de emociones y afecto. Todo eso está en el cerebro. Qué importante, ¿no? Además, mira, aquí hay algunas funciones del cerebelo. Como ya te había dicho anteriormente, el mantenimiento del equilibrio y la coordinación de los movimientos. Aquí está. Generalmente los que practican artes marciales deben cuidarse mucho de este lado. Un toquecito aquí, sobre todo una patada giratoria que te dé acá, pues te desploma completamente. Porque ahí está la coordinación de los movimientos, ¿ves? Y de la estabilidad, de la posición de equilibrio y todo. Entonces hay que cuidar la parte posterior del cráneo, porque, como te he dicho, cualquier golpe allí te desploma por completo. A veces los knockouts, cuando se están la gente de los boxeos, es porque un golpe contundente, un puñete ha caído acá y pues, bueno, el desequilibrio total. Tenemos el bulbo raquídeo, quiero que veas estas cosas porque el hipotálamo y la hipófisis más bien son glándulas, pero vamos con el bulbo raquídeo, ya habíamos hablado de algunas funciones de ella, controla las funciones automáticas del cuerpo, como tal es el latido del corazón, la respiración, la tos, vómito, deglución, ¿ves? Muy importante.
Las otras corresponden a dos glándulas, no lo vamos a tener, es un dibujo que traje de internet muy cariñosamente para explicarte esas tres partes, pues el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Aunque el bulbo raquídeo constituye una parte del tronco encéfalo. Muy bien, pero no los tenemos todos completos, pero ahí está. Por favor, toma en consideración todos estos aspectos que hemos discutido hasta este momento. Ya. Bien, pues vamos a seguir avanzando. Es un dibujito más o menos de su ubicación anatómica, ¿eh? ¿Dónde están ubicadas las cosas? Te puede dar una idea de lo que estamos estudiando. Seguimos avanzando y en esta oportunidad, mira, vamos a pasar al otro elemento que constituye el sistema nervioso central, la médula espinal. Con ello quiero indicarte, mira, la médula espinal se divide en estos nervios, son ramificaciones que salen de la médula espinal. Es como la coordinación, mira, date cuenta que es la coordinación. Y de allí salen ramificaciones, obsérvala. Las primeras ramificaciones son las 8 que se conocen cervical. Están justamente desde el cráneo hacia abajo. Esa va a ser la orientación que vamos a nosotros a obtener en este momento. Entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales. Mira, acá lo puedes ver. Posteriormente tenemos lo que conocemos con el nombre de torácica. Mira, aquí está. 12 pares de nervios torácicos. Aquí está bien señalado lo que te estoy indicando. Y luego
5 pares lumbar. Aquí está. Justo en la posición donde uno toma para sentarse. Más abajo de lo lumbar se encuentran los sacros. 5 pares de nervios sacras. Aquí está. Y finalmente uno, mira este último, que es el nervio coxígea. ¿Qué podemos decir de ello? Bueno, podemos agregar lo siguiente. La médula espinal es la parte más caudulosa del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Aquí lo puedes mirar, empezando desde acá. Esto es la conexión con el bulbo raquídeo. Míralo, hasta que llega a la parte lumbar. La médula espinal es un punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Recibe tanto aferencias como eferencias. Esto de aferencia es como la recepción de estímulo. Y la eferencia, pues entonces es la respuesta de esa recepción. Oye bien, básicamente lo que ocurre aquí. Tenemos unos nervios que son aferentes cuando yo recibo ese estímulo. Déjame explicártelo por acá arriba, por favor. Voy a utilizar una cajita, más o menos algo así como esto. Por favor, atento a lo que te voy a explicar. Mira, aquí tengo una cajita, muy bien. Esa cajita vamos a indicar lo siguiente. Tenemos yo recibo los estímulos, aquí está. Recibo los estímulos, los recibo aquí. Muy bien, los recibo. Una vez que yo recibo los estímulos a través de mis órganos que son sensoriales, que yo lo puedo captar con mis células, entonces esos nervios, oye bien, generalmente son recibidos por el cuerpo, pasan a la médula y de la médula van al cerebro. Aquí me detengo un poquito. Entonces, vamos a hacer aquí, quiero buscar un plumón para explicarlo bien, y vamos a utilizar justamente un plumón rojo. Aquí, voy al cerebro. Muy bien, estoy aquí al cerebro. Me quedo aquí, esta es la parte. Vamos a poner ahí el nombre principal porque él es el coordinador de todo. El cerebro. Aquí está. Te dejo el cerebro. Aquí está. El cerebro. Entonces, escucha lo que viene. El estímulo es recibido por alguna de las partes terminales de nuestro sistema nervioso. Entonces, por suponer cualquier cosa, el índice de tu mano, bueno, eso viaja hacia la médula espinal. Una vez que está en la médula espinal, mira, aquí está, ese estímulo viaja al cerebro. El cerebro procesa, coordina, evalúa qué hay que hacer y luego manda la respuesta hacia donde se produjo el estímulo. Aquí. Fíjate. Entonces, justamente esta respuesta es lo que se conoce como eferencia. Allá. Aferencia, recibo el estímulo. Eferencia, la respuesta procesada de lo que voy a hacer ante ese estímulo. Mira, aquí está. Entonces, tenemos aferencia, aferencia y después tenemos eferencia. Quiero utilizarlo justamente con un color rojo para dejarlo indicado. Aquí, y ahora sí ponemos un texto. Este sería aferencia. No sé por qué no me da rojo. Quiero rojo para que lo tengas. Ahora sí, aferencia. Ese sería la aferencia. Tengo por aquí. Y tengo por acá, por otro lado, el texto, pues. Eferencia. ¿Por qué no me escribe? Aquí. Aquí. Eferencia. Son dos términos que se confunden, ¿no? Pero ya tú estás claro en el asunto, pues. Ahora sí, vamos a explicarte. Aferencia, cuando recibo el estímulo, es procesado por alguno de mis terminales nerviosos. Aquí, este es el punto. Y vamos a colocar ese punto de azul, pues, un tanto distinto, pues, para que sepas que es así, pues.
Este punto que está aquí, mira, exactamente, ahí lo tenemos. Ahora sí, ya lo tenemos distinto. Este sería la aferencia, la recepción del estímulo. Pasa a la médula espinal, luego va al cerebro. En el cerebro lo procesa. Ahora voy a responder ante ese estímulo. La respuesta de ese estímulo, que es de forma voluntaria y consciente, viaja por los nervios otra vez, pero esa respuesta se llama eferencia. Entonces, dos términos que son un tanto distintos y que espero no te confundas. Aquí lo ponemos. Muy bien. No salió lo que quería. Esto es lo que quiero. Aquí tenemos todo. Entonces, bueno, ya voy a borrar, a intentar borrar. Pues, borré todo lo que no tenía que borrar. Control Z, Z. Bueno, ahí está. Bueno, me quedo con esto nomás. Ahí lo dejamos nomás. Términos de aferencia y eferencia. Muy bien. Eso quiero aclarar aquí. Recibe tanto la aferencia como eferencia, que son canales de entrada y salida del sistema nervioso central respectivamente. Evidentemente, la aferencia es el canal de entrada y el de salida sería el de eferencia, para seguir el orden de estas ideas. Ahora, mira lo que indica nuestra separata. La médula espinal se encuentra protegida por las vértebras. Es el centro del acto reflejo. ¿Cómo es esto de acto reflejo? Bueno, qué interesante haber explicado lo anterior, porque esto es lo que ocurre en el sistema nervioso normal. Ese es el canal de comunicación de la respuesta de los estímulos. ¿Okay? Primero viene la aferencia, ese es transmitido, ese bien sea que lo capte la médula espinal, espera un momento, ya. Espera, disculpa, estimado estudiante, que no sé qué está ocurriendo. No sé qué está ocurriendo. Bueno, ya. Ajá, bueno, no sé, lamentablemente, veamos, déjame ver. No, todavía tenemos tiempo. Vamos aquí con esta médula espinal donde justo nuestra separata introduce un concepto que se denomina acto reflejo. Disculpa, vamos entonces. Pensé que nos había, de verdad que pensé que nos había desconectado, pero no nos desconectó. Afortunadamente no nos desconectó. Sigo con la línea. Vamos a pensar aquí. Me voy a detener en esto porque me dice que la médula espinal se encuentra protegida por las vértebras, muy bien, porque está dentro de la columna vertebral y es el centro del acto reflejo. Ahora, ¿qué sería el acto reflejo? Te explico. Generalmente los canales de comunicación en el sistema nervioso acontecen como te lo expliqué aquí. Muy bien, es el cerebro quien toma la decisión de qué hay que hacer frente a un estímulo. ¿Listo? Pero ocurre circunstancias muy especiales, sobre todo las circunstancias de peligro, de supervivencia con nuestro cuerpo, en donde el canal de comunicación nervioso no es el explicado. Entonces no es con la aferencia ni la eferencia, profesor. No. Aquí es directamente la médula espinal quien toma la decisión. Por eso es que se llama acto reflejo. ¿Y qué es un acto reflejo? Es la respuesta de la médula espinal que da el acto reflejo. Te explico. Si tú estás en una situación de peligro, ¿no? Por ejemplo, pones tu dedo en algo caliente que te está quemando, está malogrando tu dedo,
entonces ahí ocurre lo que se llama un acto reflejo. Tú lo retiras inmediatamente. Pero eso lo retiras inmediatamente no como un acto voluntario y consciente ejecutado desde el cerebro. No, no, no. Quien toma la decisión de retirarlo inmediatamente es la médula espinal. Oye, vale, está malogrando, está destruyendo tu cuerpo, retíralo. Ah, ya. A eso se le llama arco reflejo. No sigue el camino regular de la respuesta nerviosa. Esto, lo que te expliqué aquí, es el camino regular de la respuesta nerviosa. Sin embargo, el acto reflejo no, porque la decisión es tomada desde la columna vertical. Sobre todo, son respuestas de supervivencia, donde le indica al organismo que estás en peligro. Si no actúas de forma rápida, puede ocasionar más daño. Entonces, este tipo de respuestas se llaman respuestas de arco reflejo, cuya responsabilidad o decisión ante el estímulo no es el cerebro, sino lo hace la médula espinal. Porque ese recorrido de que vaya al cerebro, el cerebro lo procese y te mande para acá, aunque eso ocurre rápido, ¿no? Pero en situaciones de supervivencia, de peligro, de riesgo, a veces ese tránsito de que tome control el cerebro es muy tarde y va a causar daños muy notorios. Entonces el organismo como que está consciente de eso y dice, no, mira, no vamos a llegar a que el cerebro tome la decisión. Es una decisión de alto riesgo, por lo tanto, la va a tomar la médula espinal. Entonces, a ese tipo de respuestas nerviosas, a este tipo de respuestas frente a esos estímulos, se denominan arco reflejo. De modo que entonces esa es la explicación y la diferencia de lo que es un acto reflejo con lo que es la respuesta natural del canal de comunicación de los nervios. Y bueno, y justo hasta este momento, ahora sí estoy viendo los indicadores, ahora sí estamos los controles completos y me indican de que lo que faltan exactamente 1 minuto para que ocurra la desconexión formal. Y con ello, la culminación de la clase del día de hoy. Entonces, estimados alumnos, queda concluida la clase. Será hasta el próximo domingo. Cuídense y desde la distancia se les aprecia. Ya pues.